El tromboembolismo pulmonar es una de las principales sospechas diagnósticas que tenemos en la urgencia cuando viene un paciente que sospechamos o bien antecedente de trombosis venosa profunda, o bien haya sido intervenido de forma reciente por una cirugía, o bien tenga un antecedente oncológico, que venga con un cuadro de disnea, de dificultad respiratoria, taquicardia y un deterioro clínico que no va a estar justificado por otra causa que podamos identificar en otras pruebas de imagen, como podría ser una placa simple de tórax. En ese caso, estaría indicado realizar un angiotac de arterias pulmonares, que es un estudio que debe protocolizar, realizar e informar el radiólogo que está de guardia en ese servicio. Por ello, he realizado un vídeo que voy a dividir en dos partes, la primera en la cual hablaré sobre cómo protocolizar el estudio y repasaré la anatomía del árbol arterial pulmonar para saber dónde tenemos que buscar las alteraciones que sean compatibles con tromboembolismo pulmonar. Y luego una segunda parte en la cual pondré ejemplos de tromboembolismo pulmonar, en la que hablaré sobre las distintas complicaciones que podemos identificar secundarias al tromboembolismo pulmonar en un angiotac de arterias pulmonares. Así que si tienes dudas sobre cómo enfrentarte a un estudio de tromboembolismo pulmonar, este vídeo te interesa. Bueno, ahora voy a hablar rápidamente sobre el protocolo, que no soy muy fan de las diapositivas, pero me parece que es importante resumirlo. Lo dejo aquí para que, podáis hacer una captura de pantalla o apuntarlo de cara a protocolizarlo en vuestro centro. Lo más importante de tener en cuenta de cara al paciente es que tenga un filtrado glomerular que sea mayor o igual a 30, aunque hay casos en los que la sospecha de tromboembolismo pulmonar es tan alta y si se hace una adecuada valoración riesgo-beneficio, pues puede merecer la pena ponerle contraste aunque el filtrado esté por debajo de 30, ¿vale? No es una contraindicación absoluta un filtrado por debajo de 30. También hay que tener en cuenta que el paciente tiene que estar en decúbito supino, eso es boca arriba, con los brazos extendidos por encima de la cabeza. Eso es porque, primero, no es necesario radiar los brazos para realizar la prueba, y si lo ponemos por encima de la cabeza no van a estar incluidos los cortes, y también porque los brazos van a dar artefactos en la valoración de la caja torácica que no nos interesa lo más mínimo. Entonces es importante que los brazos estén levantados y estén fuera del campo de exploración. También tenemos que tener en cuenta que al ser un estudio que se va a realizar en una fase arterial, el contraste va a pasar por los vasos, y para conseguir que esos vasos se realcen adecuadamente tiene que estar a un flujo alto, ¿vale? Ya hablaré en el futuro de las diferentes fases de los estudios, pero lo que tenéis que quedar de entrada es que el flujo por el cual tiene que pasar el contraste a través de la vía tiene que ser por lo menos 4,5 mililitros por segundo, aunque esto no siempre va a ser posible, y por ejemplo en pacientes pediátricos los flujos tienen que ser más lentos. Sí que es importante intentar hacerlo así en el adulto, ¿vale? Y para eso la vía tiene que ser pues de 18 o como mínimo 20 G, ¿vale? El volumen de contraste pues está establecido que en general entre 40 y 60 mililitros es suficiente. La cantidad más estándar son 50. Y bueno, se puede hacer el cálculo matemático de 1,2 mililitros por kilo de peso, pero en general con 50 mililitros va bastante bien, ¿no? Y luego también es fundamental que tanto el paciente o en el defecto, si el paciente no puede hacerlo, el médico responsable firme consentimiento informado, ¿vale? Todas las pruebas con contraste tienen que tener consentimiento informado, y es importante que el paciente esté, sea conocedor de los riesgos que implican el hacerse esta prueba con contraste. Sobre el kilovoltaje, no os quiero aburrir mucho con estos datos, pero sí que es importante tener en cuenta que en pacientes que sean muy delgados, que estén por debajo de 170 kilogramos, se pueden administrar kilovoltajes más bajos, se pueden administrar kilovoltajes de hasta 80. Y esto tiene dos ventajas. Tiene la ventaja de que está radiando menos al paciente, consiguiendo una calidad de imagen similar a si le pones más kilovoltaje, y también que no es necesario utilizar tanto contraste, porque cuando tú bajas el kilovoltaje, el flujo mediante el cual realizas el estudio puede ser menor también, porque digamos que no es necesario tanta velocidad de flujo para que el vaso salga con una buena concentración de contraste ayudado, ¿vale? Digamos, no sé el motivo exactamente técnico, pero digamos que no es necesario un flujo tan alto como si el kilovoltaje es de 100. Aún así, si el paciente es entre 70 y 100 kilos, que es un rango de peso bastante habitual en el adulto, pues la unidad estándar son los 100 kilovoltios. Y a partir de 100, pues sí que en general hay que subir el kilovoltaje a 120, y asumir que aunque suba el kilovoltaje, muchas veces el estudio sale artefactuado porque la grasa que rodea la cavidad torácica pues dificulta más la valoración de los vasos pulmonares, ¿vale?
En cuanto a las reconstrucciones, bueno, aquí simplemente que tienen que ser cortes relativamente finos, ¿vale? Por lo menos 1,25 milímetros de grosor, y que no podemos ver los vasos pulmonares, evidentemente, en la ventana de pulmón, ¿vale? La ventana de parénquima pulmonar. Lo tenemos que ver en la ventana de mediastino, que ahora veremos cómo se puede ver. Y por último, durante la prueba, supongo que habréis visto que en muchas ocasiones se dice coja aire hondo y no respire. Pues en este caso el paciente debe coger aire y por supuesto no debe respirar porque si no sale artefactuado, pero tampoco debe realizar una inspiración profunda porque eso también altera, digamos, la presión intratorácica y puede provocar que el flujo de contraste no sea el adecuado. Puede impedir que fluya a la velocidad adecuada a través de las arterias pulmonares, que es donde tiene que estar a la hora de realizar el disparo. Vale, eso sería por la parte del protocolo. Ahora, esto sería, digamos, la situación en la que nos encontramos cuando se realiza el Scout. El Scout es el mapa que se hace para determinar dónde se tiene que colocar el ROI. Es como una especie de placa de toras, como podéis ver aquí, ¿no? Este tiene la imagen de la derecha y de la izquierda son la misma, solo que el paciente está la ventana un poco más forzada para poder ver mejor las arterias pulmonares. Y es importante fijarse en dónde están las arterias pulmonares porque es ahí donde es necesario colocar el ROI. Pero de entrada lo que tenéis que tener en cuenta es que en general la bifurcación de las arterias pulmonares se encuentra a nivel de la carina, a nivel de la bifurcación entre la tráquea y los dos bronquios. No sé si se ve bien en la imagen, imagino que sí. Entonces la carina sería este punto de aquí, este triangulito, en el cual tenemos que pedirle al técnico que coloque el medidor donde se va a realizar el corte transversal. Entonces, cuando coloca a ese nivel la línea del corte del ROI, ¿vale? En el Scout, lo que vamos a ver es este corte transversal, en el cual lo que tenemos que identificar son una serie de estructuras anatómicas que nos van a permitir colocar correctamente el ROI. Esas estructuras anatómicas se encuentran en el mediastino, ¿vale? Y serían, por esta parte, la vena cava superior. Aquí sería este circulito grande de aquí, la aorta ascendente. Este circulito más pequeño de aquí, la aorta descendente. Este círculo negro sería el esófago. Este círculo negro que está anterior al esófago sería el bronquio principal izquierdo. Y este circulito negro de aquí que está a la derecha sería el bronquio principal derecho. Entonces, esto se corresponde perfectamente con el corte justo donde hemos colocado el ROI, o sea, donde hemos puesto, digamos, la línea de corte del ROI, ¿vale? Es el mismo corte transversal y una vez vemos esta estructura, pues este tubo de aquí y este tubo de aquí son las arterias principales pulmonares, ¿vale? Las arterias pulmonares principales, esta sería la derecha, evidentemente, porque va a la derecha, y esta sería la izquierda. Y el punto donde confluyen las dos sería la arteria pulmonar propiamente dicha, la arteria pulmonar principal. Y el circulito azul es donde hay que intentar colocar el ROI para protocolizar el estudio. En ese punto es donde tenemos que situar siempre el ROI. Entonces, una vez hemos colocado el ROI en este punto de la arteria pulmonar principal, le vamos a pedir al técnico que comience el estudio y que inyecte el contraste. Nosotros tenemos que estar pendientes porque cuando empiece a disparar el contraste, también va a activar la máquina del TAC. Y cuando haga esto, el TAC va a ir sacando una serie de cortes cada pocos segundos para ver por dónde está yendo el contraste. Entonces, como nosotros hemos colocado ese ROI en la arteria pulmonar principal, ese ROI está programado para que cuando esa arteria pulmonar alcance determinadas unidades Hounsfield, es decir, brille por el contraste, se dispare el estudio automáticamente. ¿Veis que aquí en esta diapositiva, estos son como los distintos cortes que van saliendo? Y aquí vemos que la vena cava superior, como he dicho antes, brilla. Eso significa que el contraste ahora mismo está en la vena cava superior. Veis que aquí ya está empezando a llenarse la arteria pulmonar. Eso significa que entre este corte y este corte, el contraste que estaba en la vena cava superior derecha ha ido bajando a la aurícula derecha, luego ha ido al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. En este punto ya está empezando a llenarse contraste en la arteria pulmonar. Y generalmente cuando ya alcanza este nivel de brillo o un poco superior, si no ha disparado automáticamente el estudio, tenéis que decirle al técnico, dispara. Porque si no, el estudio no va a salir bien trazado porque el contraste se va a ir de las arterias pulmonares. Entonces, cuando alcance un nivel de brillo así o quizás un poquito más, ¿vale? Pero si ya lo alcanza así, el siguiente corte seguramente esté ya empezando a perder el flujo de contraste, ¿vale? Aunque esto ya depende un poco de la velocidad de la frecuencia cardíaca del paciente, etcétera. Pero cuando empieza a brillar en este punto, y ahí es cuando empieza a disparar el estudio y hace la reconstrucción, o sea, hace la adquisición de todo el volumen de la caja torácica. Ya estamos en la situación en la que se ha disparado el estudio y nos envían las imágenes. Las imágenes nos las van a enviar en dos ventanas principalmente. Una sería la ventana mediastino,
es la ventana en la que podemos valorar correctamente los vasos pulmonares y la estructura en general, tanto adenopatías como resto de estructuras que haya en el mediastino. Y también nos enviarán, en este caso pues lo tengo que cambiar en el programa, pero también nos enviarán la reconstrucción del parénquima pulmonar. Esta reconstrucción es útil para valorar hallazgos que se encuentran en el contexto de un tromboembolismo pulmonar, pero no es la recomendada. La recomendada para valorar el tromboembolismo pulmonar es la ventana mediastino. Y esto es así porque en la ventana mediastino lo que podemos ver es el vaso, las arterias pulmonares llenas de contraste. Tenemos que suavizar esa ventana de forma que las arterias pulmonares se vean blancas, se vean brillantes, se vean densas por el contraste ayudado, pero no se vean tan brillantes que no podamos ver bien el interior del vaso, ¿vale? Si la ventana está tan brillante como esto, un defecto de reflexión sutil, veis como que cuanto más brilla, menos se ve la luz del vaso. Entonces un defecto de reflexión sutil que se encontrase adherido al vaso, que fuese muy fino, pues podría pasar desapercibido. Entonces tenemos que bajar un poquito el brillo del vaso y buscar un tromboembolismo pulmonar siguiendo sistemáticamente la anatomía de los vasos. Se vería como un defecto de reflexión, es decir, un punto donde el vaso no se rellena de contraste, sino que está ocupado por una bolita o una especie de sobresaliente negro, oscuro, en el sitio donde en teoría debería estar pasando el contraste de forma limpia, de forma lineal, como podemos ver en estas imágenes, ¿de acuerdo? Entonces hay que seguir sistemáticamente la lectura de la anatomía de las arterias pulmonares en busca de un defecto de reflexión. Empezamos por la arteria pulmonar principal, que como vemos es este vaso de aquí, que sale directamente del ventrículo derecho, que es este de aquí. Vamos subiendo y seguimos aquí la arteria pulmonar principal, que da dos ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Empezando por la arteria pulmonar derecha, hay que tener en cuenta que esta se divide en dos arterias, la arteria del lóbulo superior y la arteria interlobar. La arteria del lóbulo superior derecho da lugar a tres arterias segmentarias, cada una de las cuales va a un segmento del lóbulo superior. Estaría la del segmento 1 o apical, que sería esta de aquí, que veis que está dando distintas ramas subsegmentarias, que va hacia arriba, hacia el segmento apical. Después estaría la que va al segmento 2 o posterior, que sería esta rama de aquí. Y por último la que va al segmento 3 o segmento anterior, que sería esta de aquí. Y todas estas hay que seguirlas a través de sus ramas subsegmentarias en busca de defectos de reflexión hasta que, digamos, se pierdan de vista. Vale, luego tenemos la arteria interlobar, que sería esta arteria de aquí, que vemos que da esta de aquí y esta de aquí. La que va hacia abajo sería la arteria del lóbulo, hacia abajo no, perdón, hacia atrás sería la arteria del lóbulo inferior derecho, o la arteria lobar inferior, y esta de aquí sería la arteria del lóbulo medio. La arteria del lóbulo medio da dos ramas, como podéis ver, una que va hacia medial y otra que va hacia lateral. Esta de aquí solo tiene dos, y lo mismo, tenéis que seguir también sus ramas subsegmentarias. Y luego esta, que es la arteria lobar inferior, tiene estas primeras ramas de aquí que van al segmento apical del lóbulo inferior derecho, que es el segmento más superior. Es como el vértice de la pirámide, que se apoya sobre cuatro segmentos, que cada uno de los cuales tiene con sus correspondientes ramas de la arteria lobar inferior. Veis que la arteria lobar inferior se continúa por aquí. Veis que aquí da como dos ramitas. Estas dos ramitas de aquí se separan en esta, y esta de aquí arriba se separa en esta de aquí y esta de aquí. ¿Veis? Entonces serían como cuatro ramas, 1, 2, 3 y 4, que esas son las ramas segmentarias que van correspondientemente al segmento medial. Esta rama de aquí quedaría al segmento anterior
esta rama de aquí va al segmento lateral, que estaría por esta zona, y esta rama de aquí al segmento medial, es este de aquí, y serían el 7, 8, 9 y 10 dentro de los segmentos pulmonares respectivamente, ¿vale? Y lo mismo, tenemos que seguirla hasta el final. No basta con ver el vaso grande, por así decirlo, sino que hay que seguirlo hasta que lo perdamos de vista, porque hay muchas ramas segmentarias, o sea, muchas ramas subsegmentarias que podemos perder de vista y que es importante valorarlos porque ahí puede haber un defecto de represión. Eso sería el árbol vascular de la arteria pulmonar derecha. Ahora pasamos a las arterias de la pulmonar izquierda, que se parece a la derecha pero tiene algunas diferencias importantes. La primera diferencia es que el pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos, el superior y el inferior, así que solo va a tener dos arterias lobares, la superior y la inferior, no existiendo la arteria interlobar. La arteria lobar superior se divide en dos ramas. La primera es la arteria del culmen, que se divide en este caso en dos arterias segmentarias en lugar de tres. Y esto es así porque el segmento apical y el posterior, aunque en el pulmón derecho estaban divididos, en el izquierdo son un solo segmento, que es el segmento ápico-posterior. Por lo que la arteria que va a seguir este segmento es la arteria ápico-posterior, que sería esta de aquí. Esta de aquí, que vemos que da distintas ramas, tanto superiores como posteriores. ¿Veis? Y aquí da las ramitas posteriores. Y luego estaría la arteria del segmento anterior, que sería esta rama de aquí, ¿de acuerdo? Que veis que sigue al segmento anterior. La segunda rama que va a salir de la arteria lobar superior sería la arteria de la língula, que sería esta arteria de aquí, que da dos ramas, una para el segmento superior y otra para el segmento inferior, que vemos por aquí, de la língula. Y aquí tenemos la arteria lobar inferior. La arteria lobar inferior se parece bastante a la arteria lobar inferior derecha, en el sentido de que hay una que es la arteria segmentaria apical, que es esta, que va al segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Y luego tenemos las arterias segmentarias de lo que sería la base del lóbulo inferior izquierdo. Lo que pasa es que en este caso, como veis, este hueco que tenemos aquí, que sería el segmento medial del lóbulo inferior derecho, aquí está ocupado por el corazón, por la silueta cardíaca. Entonces aquí no tenemos cuatro arterias como hemos visto antes, la del segmento anterior, el segmento medial, segmento lateral y segmento posterior, sino que tenemos tres. Si volvemos aquí, vemos que aquí hay tres arterias segmentarias. Esta de aquí, que va hacia adelante, que iría a lo que se conoce en el lóbulo inferior izquierdo como el segmento anteromedial, que recorremos hasta el final y luego volvemos. Luego tenemos este vaso de aquí, que iría al segmento lateral, que se corresponde con el del lóbulo inferior derecho. Y por último tenemos esta de aquí, que sería la del segmento posterior, que va a la parte posterior del lóbulo inferior izquierdo, cada una con sus ramas subsegmentarias correspondientes, ¿no? Bueno, y ahora vamos a revisar los vasos que hemos mencionado en la ventana de mediastino, en la ventana parénquima, para que correlacionemos la anatomía del parénquima pulmonar con los segmentos que hemos visualizado, ¿vale? Entonces, he cogido la ventana de parénquima pulmonar, la he suavizado un poquito para que se vea un poco menos brillante en los vasos. Tenemos, como hemos dicho antes, la arteria pulmonar principal, que se divide en la rama derecha y en la rama izquierda. Dentro de la rama derecha vamos a empezar subiendo. Esta es la arteria del lóbulo superior, que tiene las ramas segmentarias del lóbulo superior, que sería esta de aquí. Luego esta rama que va hacia adelante, que sería la del segmento anterior, y esta rama que viene por aquí y que vemos que va hacia atrás, que sería la del segmento posterior. Ahora,
seguimos bajando y tenemos aquí la cisura menor, que la cisura menor es como una fina línea negra que quizá no se ve demasiado bien en este plano, pero veis que esta línea negra en la cual se distingue aquí parénquima pulmonar, aquí parénquima pulmonar y esta línea negra en la cual no hay parénquima pulmonar. Esta es la cisura menor y nos va a servir como un punto de referencia muy útil para ver la anatomía vascular, porque si yo voy subiendo, yo sé que esto es el lóbulo superior derecho, digo esto es el lóbulo superior izquierdo. Esta línea blanca de aquí y esta línea blanca de aquí son las cisuras mayores que separan el lóbulo superior del lóbulo inferior. Entonces yo sé que todo esto, a medida que voy bajando, es el lóbulo inferior. Pero el lóbulo medio lo podemos distinguir del lóbulo superior gracias a la cisura menor. Y que a veces se ve, como es digamos una línea recta en este plano, a veces se ve muy mal, pero si somos capaces de distinguirla, sabemos que todo punto por debajo del cual localicemos el lóbulo, esto va a ser el lóbulo medio, ¿vale? Entonces, igual que hemos visto antes que la enteritis lobar daba dos ramas, ¿no? Esta de aquí va a ser la arteria del lóbulo medio, que va a dividirse en su rama medial, que iría hacia el segmento medial del lóbulo medio, y va a dar una rama lateral que sería esta de aquí, que es la rama lateral del lóbulo medio. Y luego la arteria lobar inferior, que va a tener en primer lugar esta rama de aquí, que va al segmento apical del lóbulo inferior. Vemos aquí el lóbulo inferior derecho, este sería el segmento más superior, y esto de aquí es la cisura mayor que permite distinguirlo del lóbulo superior derecho. Entonces esto sería la arteria del segmento apical del lóbulo inferior derecho. Y luego, a medida que vamos bajando, vemos las cuatro ramitas que he mencionado antes. Esta de aquí, que va al segmento medial. Esta de aquí, que va al segmento anterior. Y luego, volviendo un poco atrás, esta de aquí que va al segmento lateral. Uy, perdona que he vuelto quizá un poquito más rápido la cuenta ahí. Y esta de aquí que va al segmento posterior. ¿Vale? Eso sería por parte del lóbulo superior derecho. Ahora, perdón, por el pulmón derecho. Ahora, en el pulmón izquierdo tenemos la arteria pulmonar izquierda, que da, a medida que vamos subiendo, podemos ver el segmento apico posterior, que veis que la cisura mayor separa el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo del segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo. Entonces, estas son ramas que van al segmento apico posterior. A medida que vamos volviendo, vemos esta de aquí, que es la arteria segmentaria en loba superior izquierda, que va al segmento anterior. Y luego, a medida que vamos bajando, vemos que son ramas que van a la língula, que aquí podemos ver que se corresponden en altura a lo que sería el lóbulo medio. Estas serían las ramas superiores y a medida que vamos bajando se pierden de vista, y estas serían las que van al segmento inferior de la língula. Y por último tenemos la arteria lobar inferior, que está aquí, que igual que esta daba la rama del segmento apical, pues esta también va a darla, van a estar localizadas un poquito más superiores. Esta sería la arteria segmentaria del segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Y luego esta grande de aquí, vemos que aquí está la cisura mayor separando la língula el segmento apico posterior y la língula del segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, y va a dar las ramitas, que sería esta de aquí,
que es la anteromedial. Esta de aquí, que es la lateral. Vamos por aquí, que sería teóricamente segmento 9. Y por último, esta de aquí, que iría al segmento posterior. Sé que es un poco difícil de ver porque en este vaso, como no vemos también la arteria y las venas, no es fácil distinguirla y es fácil, digamos, perderla de vista, pero la idea es que esto sea como un complemento a la ventana mediastimo que hemos utilizado antes si tenemos dudas sobre cómo ubicarnos anatómicamente, porque a veces puede ser difícil, ¿vale? Bueno chicos, esto sería la primera parte del vídeo. Espero que os haya quedado claro cómo tenemos que protocolizar el estudio y cómo tenemos que ir siguiendo sistemáticamente las distintas ramas de las arterias pulmonares para poder buscar allí un defecto de repleción que sea compatible con un tromboembolismo pulmonar. Si os ha gustado este contenido, por favor compartidlo, dadle a like y bueno, si no estáis suscritos todavía, pues suscribiros por favor y que eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.